Estás en Sábado Verde, un programa de la Radio Pública de Buenos Aires. Equipo de creativas: Carla Scali, Daniela Peñalosa, Graciela Loruso, Mariana Tricarico. Bueno, Alejandro Echave es ingeniero electricista, actualmente es director de la consultora especializada en servicios de ingeniería que se llama Tecnolatina. Él formó parte en algún momento, porque estos trabajos tienen como diferentes etapas, diferentes procesos y demás, del proceso que terminó con la planta más grande de América Latina, la planta solar en Cauchari, en Jujuy. Tenemos que trasladarnos a ese lugar. Ahora le vamos a pedir a Alejandro que nos cuente todo sobre esa planta para poder imaginar su dimensión, cuál será el aporte al sistema interconectado nacional de energía, qué significa un parque de esta naturaleza y cómo se hace para construirlo. Piensen que esto ha sido, como decíamos, a 4.200 metros de altura, en un lugar donde antes no había nada, y vamos a preguntarle a Alejandro a cuánto está el pueblo más cerca, pero no había nada. Entonces ya nos metemos en ese ambiente, ¿no? En un lugar muy inhóspito, muy difícil para llegar y hacer las tareas que ellos se propusieron. Alejandro, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Sergio. Un gusto en saludarte y un gusto saludar a la audiencia. Y sí, tal cual decís, prácticamente una gesta. Estos proyectos, porque son dos proyectos que conviven casi en el mismo punto. Uno es el Gran Parque Solar Cauchari, que en realidad son 3 parques solares, y otro es la estación de seccionamiento de una línea de alta tensión para que se conecten los parques al Sistema Interconectado Nacional, o el SADI, como se llama normalmente. ¿Cuántos paneles solares son? Bueno, los paneles solares son, decimos 1 millón, porque por decir un número redondo, pero son un poquito más de 1 millón de paneles solares montados. Como un gran mecano es el montaje de los paneles. Se van hincando o enterrando una especie de fierros, donde luego van montados otros que sostienen los paneles y tienen un sistema que hace que los paneles vayan, en teoría deberían ir mirando el sol y ponerse perpendicular al sol permanentemente. Pero es tan grande la radiación solar en esa zona que hay que inclinarlos un poco más para que, curiosamente, no se calienten los paneles y generen menos. Así que... Estamos hablando de la zona de radiación solar más grande del mundo, ahí en Cauchari, donde se desarrolló toda esta obra que nos está contando el ingeniero Alejandro Echave. Alejandro, hablábamos del frío. ¿Cuáles son las condiciones de temperatura, los vientos? Describinos un poco el paisaje donde trabajaron. Bueno, yo fui ahí desde que no había nada. Hay una línea de alta tensión. Para los que conocen, esto es la ruta del famoso tren de las nubes, que llega a un pueblito muy chiquitito, es un villorio prácticamente, que se llama Olacapato, que debe tener 10 casas. Y después la ciudad, por decirlo de alguna manera, importante, más cercana, es San Antonio de los Cobres, que ahí termina el asfalto de la ruta 51 que viene de Salta. Acá se llega por Salta o por Jujuy, o de la otra manera es ir por Sus, que es las Salinas Grandes y demás. Pero no, a unos 65 kilómetros está el punto o la ciudad donde uno puede decir, bueno, acá hay algún tipo de servicio, porque tampoco hay, para que te des una idea, no tiene árboles San Antonio de los Cobres. Claro. Es una ciudad sin árboles. ¿Viento? Y decime. ¿Viento, digo? Hay viento. Yo te voy a ir contando anécdotas, ¿no? Ahí cuando empieza la obra,
era desconocida para muchos, tanto la obra de la estación seccionadora como del parque. Obviamente se compran camionetas 4x4 y demás. Bueno, la primera semana hubo vientos de cerca de 130 kilómetros y ese viento levanta la arena y esmerila los vidrios absolutamente de las camionetas. O sea, la camioneta no se ve nada después de que te agarra una tormenta de esas. Qué increíble. No, es impresionante imaginar. Vos arrancaste diciendo que era una gesta o algo así, ¿no? Sí, porque, digamos, la tecnología de paneles solares obviamente está por todo el mundo, pero no en todo el mundo hay zonas de radiación de 4.100, 4.200 metros. Para llegar ahí hay que pasar por casi 4.600 metros y después bajar un poco, y todo eso es por camino de ripio, camino de montaña, ya sea viniendo por el lado de Argentina, de San Antonio de los Cobres o Sucre, o de Chile, por donde entraron muchos equipos porque era más cercano el punto de puerto, digamos. ¿Y cómo fue la adaptación de las personas, Alejandro? ¿De dónde venía la comida? ¿Cómo dormían? Me imagino ese frío y ese viento, esto que contás de la camioneta esmerilada de sus vidrios, ¿cómo hacían para calefaccionarse y demás? Bueno, eso es todo un tema, ¿no? La obra empezó, los primeros movimientos fueron en primavera, verano, o sea que digamos que el campamento se fue armando con temperaturas un poco más agradables, no hace un extremo calor, digamos que debe andar entre 25 y 26 grados, la temperatura máxima, pero un sol permanente, ¿no? Y después sí hay saltos muy grandes de temperaturas entre el día y la noche. Lo que se hace es llevar containers muy bien equipados, pero al principio por ahí no tenés agua, entonces no te podés quedar. La gente nuestra, nosotros hicimos la inspección de obra de la estación seccionadora, vivía en San Antonio de los Cobres, o sea, tenía que viajar esos 63 kilómetros, casi 3 horas de viaje, dependiendo del día, todos los días. Claro. Pero bueno, tenía otras comodidades para pasar la noche. Claro. La gente que estuvo en la construcción, también nosotros trabajamos y seguimos colaborando de alguna manera con los parques solares como asesores para conectarse al sistema eléctrico. La gente vive ahí. Por ahí pasaron entre 600 y pico de 1.000 personas viviendo en un campamento prácticamente en el medio de la nada. Estamos hablando con Alejandro Echave, que es ingeniero electricista, tiene un posgrado en gestión de proyectos, es director de la consultora Tecnolatina, que se especializa justamente en servicios para mercado de la electricidad y del gas, incluyen la inspección de obras, que es lo que él hace, y nos está contando cómo se armó el sistema en Cauchari, que va a entregar 300 megavatios de potencia. En un rato le vamos a preguntar qué significa esto y cómo hacen para inyectarlo. Cruz. ¿Qué tal, Alejandro? Cruz Roax te saluda. Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Cruz? Bien, gracias. Pensando un poco en los trabajadores de ese parque, en cómo opera hoy, en cómo funciona, te quería preguntar, hoy por hoy, ¿quién trabaja ahí? ¿Dónde es que vive? Si siguen viviendo en estos campamentos o si se realizan viajes diarios, si van cada 10 días, conocer un poco cómo es cómo opera el parque, y por otra parte, ¿qué cuidados requiere un parque que tiene más de 1 millón de paneles, el tamaño que tiene, en un lugar con las condiciones que contás? Bueno, un poco esto, conocer quién trabaja hoy ahí, dónde vive esa gente y qué cuidados requiere este parque, el sostenimiento del parque. Bien, vamos a dividirlo en 2 obras, vamos a decir. En la estación seccionadora, que es donde se inyecta la energía, para que ustedes se hagan una idea, una estación seccionadora tiene unas 3 o 4 hectáreas, donde ahí está todo el equipamiento de maniobra y demás. Ahí esta obra acaba de entrar en servicio,
después de 27 meses prácticamente de obra y muchos problemas, algunos se los iba describiendo, y ahí se va a conectar el parque solar, o en realidad son 3 parques solares, por cómo estuvo dividido lo que se llamaron los planes Renovar, y cada módulo era de 100 megavatios. Acá se juntaron 3 parques solares, los Cauchari 1, 2 y 3, sumando 300 megavatios, y están listos para conectarse, están en las pruebas finales. Acá la compañía administradora del mercado eléctrico lo que dice es, bueno, una vez que está lista la estación de seccionamiento, tienen que pasar 30 días de marcha hasta que el parque se puede conectar, un tema de seguridad eléctrica y demás. En el parque hoy ya pasó el pico de construcción, digamos, pero debe todavía haber unas 300, 400 personas trabajando que viven ahí. Cuando esto se termine, va a haber una dotación, obviamente rotativa, de gente que opera el parque. Y, bueno, está viendo si hay problemas y demás. Alejandro, ¿cuál es la duración que tienen esos paneles? Bueno, los paneles tienen una primera etapa de degradación, donde van perdiendo entre un 5 y un 10% de su rendimiento, y después ya se mantienen con una curva más plana. Hablamos tanto de curvas estos días, planas y picos, que les va disminuyendo su vida útil y se van reemplazando a medida que van perdiendo ese rendimiento, digamos, que puede llegar a, depende de la tecnología, entre 15 y 20 años. Ajá. Así es interesante ver que esos paneles hay que limpiarlos, porque Claro. o les cae nieve o tienen tierra, etcétera, y hoy por hoy eso se va a hacer manualmente. La gente que esto le va a dar trabajo a gente, y sobre todo las 2 obras le han dado trabajo a gente del lugar. Claro. Más allá de que ha venido gente de China por la tecnología y demás, ha trabajado gente del lugar, han hecho acuerdos con todas las comunidades originarias. Una de las comunidades tiene un porcentaje del 2% de la venta de energía. O sea, hay toda una, alrededor de estos proyectos, y obviando lo técnico, hay un tema social muy importante, ¿no? Claro. Y después en el futuro hay una especie de robotitos que limpian esos paneles, pero que yo tengo mis reservas para ver si se van a poder usar a 4.200 o 4.100 metros de altura, porque ahí cambia todo. Hasta la Claro. mentalidad nos cambia. Sí, me imagino. Estamos a pocas semanas de que esa energía se inyecte a la conexión nacional, digamos. ¿Cómo podemos dimensionar esa cantidad de energía? No sé si lo podemos medir en hogares para que podamos tener todos una idea de lo que va a producir esa central. Sí, pero una primera idea que podemos tener es que una 300 megavatios, que va a ser lo que en su pico se inyecta a la red, deberían ser dependiendo de la tecnología que tengan instalados, entre 100.000 y 150.000 hogares. Podemos hablar de 200.000 casas más pequeñas, digamos, pero esa sería la dimensión. Estos son 600 hectáreas de paneles solares. Mi pregunta, un poco bromeando, es, bueno, dicen que los astronautas ven la muralla china cuando están dando vueltas con sus naves. Yo creo que este parque se va a ver también. Y sí, qué bueno lo que decís, son 600 hectáreas, hay que imaginar eso, ¿no? Es impresionante. Ni hablar si pasás por ahí arriba con un avión, ¿no? Cruz, querías preguntar. Estamos cada uno en su casa, Alejandro, por eso nos estamos así mencionando a cada rato, estamos transmitiendo desde fuera de la radio. Nos vamos pasando la pelota. Alejandro, un poco preguntarte,
entendemos la capacidad que contás que tiene esta zona específicamente por la radiación que tiene, al nivel de que hay que intentar que no se calienten los paneles, ¿no? Pero, ¿qué tan óptimo es el norte argentino y qué tanto crees que de acá a futuro se pueden empezar a implementar otros proyectos de este estilo? Bueno, es la zona de radiación, no me aventuro a decir del mundo, porque también tenemos la zona de Dubái y toda, donde hay una gran cantidad de radiación para aprovechar, pero sí me atrevo a decir que de América es la zona de mejor radiación. Hay que entender que uno puede pensar, ¿y por qué no hacen grandes paneles en la costa, donde hay tanto sol, digamos? Sí, se pueden hacer, pero no de esa dimensión, por la cantidad de tiempo en que vamos a tener sol, y entonces no haría viable semejante instalación. Los parques solares Cauchari tienen una proyección de incremento de 200 megavatios más, o sea, habría 500 megavatios en total en esa zona, porque las hectáreas que tienen disponibles les dan para eso. Y a unos 17 kilómetros de ahí hay otra obra muy parecida, donde también estamos trabajando, que unen dos parques, uno se llama Altiplano y otro se llama La Puna, y se están construyendo, van a ser 200 megavatios adicionales, esto lo está construyendo una empresa francesa. Vale decir que los parques Cauchari son un emprendimiento del Estado, de la provincia de Jujuy, y el otro emprendimiento es un emprendimiento absolutamente privado, que van a inyectar 200 megavatios más en una obra bastante parecida en cuanto a las condiciones y en cuanto a la tecnología. Para entender la diferencia, Alejandro, porque acabas de mencionar algo que pareciera central. ¿Qué diferencia hay de que un parque lo gestione la provincia a que sea gestionado por una empresa privada que viene de afuera? ¿Hay algún tipo de diferencia en la gestión, en el manejo? En cuanto a la gestión, te diría que no. El tema es qué financiamiento consiguen los emprendedores, porque estos son proyectos que lo hacen emprendedores que a veces no tienen nada que ver, digamos, con la energía, pero que ven una beta o que ven un negocio que obviamente después se lo delegarán a alguien que conozca. Entonces la diferencia es que en el caso de los Cauchari es un emprendimiento de la empresa GEMSE, que es Jujuy Energía y Minería Sociedad Anónima, es una sociedad anónima del estado de Jujuy. En el caso de los parques La Puna y Altiplano son una empresa francesa que se llama Neoen. Te diría que la diferencia es que en el caso de los Cauchari la construcción ha sido mayormente con empresas de Argentina, salvo toda la parte de tecnología que hay una empresa china, y la empresa Neoen ha traído una empresa española que se llama TSK. Tal vez esa sea la diferencia. Te diría que los parques Cauchari le han dado más trabajo a mano de obra argentina que los otros. Alejandro, tenemos un minuto final. Hablamos del viento, del frío, de las condiciones inclementes. No hablamos del sol como generador de energía. Quisiéramos pedirte una reflexión final sobre el sol y la potencialidad que tiene. Mira, la reflexión final te diría que es la única energía potencialmente usable que no depende del sol, es la energía mareomotriz, que depende de la luna. El resto de las energías, la solar, la hidráulica, incluso la de restos fósiles y demás, depende del sol. Si no tuviéramos sol, no tendríamos energía. Obviamente la solar. De las renovables más famosas, por llamarlas de alguna manera, tanto la eólica como la solar propiamente dicha, dependen absolutamente del sol. Bueno, a venerarlo, a celebrar que el sol está entre nosotros, que abrimos la ventana y está ahí, que a veces ya resulta muy visible para todos nosotros que
cuesta más desde lo financiero, económico, desde el esfuerzo y la energía, ir a buscarla abajo de la tierra si está tan a mano, ¿no? Pero esa es una discusión para otro día, otra conversación. Te agradecemos muchísimo todos estos datos, las anécdotas y habernos puesto un poco ahí arriba, aunque sea durante un rato en el día de hoy. Un gran abrazo, Alejandro. Otro abrazo para vos, Sergio Cruz, y bueno, ojalá que pronto puedan estar haciendo todos juntos el programa ahí en el estudio. Así es, que volvamos. Alejandro de Chávez, ingeniero electricista, es director de Tecnolatina, una consultora especializada en energías, en los mercados de electricidad y el gas. Bueno, estuvo en Cauchari, nos acaba de dar un panorama completísimo de lo que es esta obra entre nosotros, que por supuesto celebramos muchísimo que ya entre en funciones en las próximas semanas. Dijo Alejandro, va a dar electricidad a unos 140.000 hogares, es en promedio, porque depende por supuesto de lo que consuma cada uno. Sábado Verde, Radio Pública de la Ciudad de Buenos Aires, vamos hasta las 10 de la mañana.